Porque somos barcelonistas, pues. Sí, pues. Gustavo, ¿usted se arriesga o no se arriesga? ¿Ah? No, no me arriesgo. Esto está como la asamblea, está amarrado. Vea, yo se lo voy a poner, se lo voy a poner de una mejor manera. Como sé que Barcelona va a clasificar el día viernes, yo pongo los pasteles y usted los cafés. Listo. Mire usted, ministro, si pasa por aquí, se come su pastelito, anda por aquí su café Galateche. Qué gusto de saludarte, café y Gustavo. pastel orgánico, espero que sea, ¿no? Sí, señor, orgánico, café orgánico. Y ecuatoriano. ¿Cómo estás, querido Gustavo? Gusto de saludarte, ministro. Bien, A ver, bien, Eduardo, aquí contento de estar con ustedes, intercambiar algunas ideas y gracias una vez más por la oportunidad. Te agradecemos a ti. Supe que la semana pasada venía, me dijo Dorita que te complicaste. Estuviste hace 2 en el programa de las damas de Ipswich, para no decirles otra cosa, Verónica Gandeta, El Luisa aquelarre, el aquelarre. y de nuestra amiga Jimena. Y queríamos conversar contigo, Gustavo, porque tú eres un conocedor. Sabes que aquí hay un programa también que se hace, que lo hace Eduardo Mendoza Estrada, de ambiente, y tú eres un ambientalista, eres un conocedor. Yo creo que es muy buena, tu nombramiento es un buen nombramiento y conoces. Pero de allí, Gustavo, querido, de la empresa privada, de hacer lo que hacías en San Vito, de lo que hacías en las exposiciones que siempre nos invitabas, que están por hacer Latinoamérica Verde y todo esto, ya al gobierno, a la realidad de formar parte de un ministerio que tienes burocracia, leyes. ¿Qué piensas tú, Gustavo? ¿Cómo vas a encarar, un conocedor como tú, vas a encarar tu trabajo y cómo vas hacia adelante con el medio ambiente? Gusto de saludarte. Buenos días, querido amigo. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme estar ahí. Me siento muy cómodo siempre con sus entrevistas. Gracias, igual. Mira, algo más, algo menos de 80 días. Estamos contentísimos. Realmente la aceptación que tiene el presidente Lasso es, de no creerlo, es inverosímil, es increíblemente positivo y te da una inercia, te da una estela que te ayuda a hacer ya desde la cartera de Estado, ¿verdad? Tienes un presidente que manda sus mensajes de manera clara, de manera frontal, sin tapujos, y eso nos embiste como ministerio. Ahora, como ministerio como tal, efectivamente encontramos, digamos, una tramitología muy represada, en miles de trámites. Encontramos un ministerio con más de 126,000 trámites represados. Ahora, para los que nos escuchan, quiero puntualizar, digamos, puede sonar... bueno, son 126,000 trámites, que suena bastante, pero sí quiero decirles a quienes nos escuchan que el Ministerio de Ambiente es el documento número 1 que se necesita para la inversión. Es decir, ningún inversionista pudiera, si quiere cumplir la ley, seguir adelante si no tiene la licencia ambiental. De ese punto, de ahí la relevancia de que tengamos un ministerio automatizado, moderno, estandarizado, que permita obtener esos documentos que necesitas previo a la inversión. La buena noticia es que en 80 días hemos despachado más de 25,000 de los 126,000. Así que sí quiero decirte que el equipo que hemos encontrado es un equipo bueno. Evidentemente mi círculo más cercano, los viceministros, no todos los subsecretarios, pero algunos, mi equipo cercano es nuevo. De ahí necesitaba ver articulación, era tratar de venderles esperanza. Y en eso estábamos, Eduardo. Así que contento de hacer los cambios. Ahora podemos entrar en algunos de ellos, pero estamos trabajando para construir un país verde. Esa es. Y estamos en esa onda. Gustavo, y te lo comento, algunos conversamos aquí contigo respecto a que los manglares daban. Me decía alguien que trabaja en tu equipo que los manglares
dan mucha más ayuda verde al medio ambiente que los mismos árboles, porque tienen cualquier cantidad de elementos que sirven. No obstante, leía y veía que algunos cangrejeros, y esto tiene que ver con autoridad municipal también, no tiene que ver contigo, se quejaban que estaban dando muchos permisos para tilapieras y para camaroneras y se estaba desbrozando demasiado, cosa terrible, el manglar. Eso no depende de ti, sino del ministerio. Entiendo donde está Julio José, ¿verdad? No tiene que ver con ambiente, o sí, amigo. Y, por favor, explícanos. Sí, es una situación interministerial. Él tiene unas ciertas responsabilidades y nosotras otras. Mira, hay unos acuerdos de uso sostenible del manglar. Me parece que es USCUS, uso sostenible o acuerdos de uso sostenible. No me recuerdo exactamente la cifra, las siglas. La cifra sí, son 61 acuerdos en el que, así como a los camaroneros le has dado permisos de concesión, ¿verdad? Sino que con la diferencia de ir a hacer inversiones, muros, bombas, canales, etcétera. Acá a organizaciones de cangrejeros y concheros, tú les dices, les doy esta área de concesión para que ustedes exploten el cangrejo y la concha en determinadas condiciones. ¿A qué me refiero a determinadas condiciones? En determinada época del año, en determinado tamaño, ¿verdad? Y ellos, esa área le pertenece a esa organización. Son muchas organizaciones, ¿no? Entonces, ellos, cuando tú les asignas estos convenios o contratos, estos 61 que te explico, que tienen 160 hectáreas, bueno, Eduardo, se vuelven los custodios, ¿verdad? Ellos se vuelven como los propietarios, te insisto, así como un propietario de una camaronera, con la diferencia que ellos tienen que hacer todas estas inversiones, ellos lo que tienen que hacer es preservarlo. Entonces, claro, comprendo la preocupación cuando viene alguien y les quiere deforestar su manglar para hacer una camaronera o para aprovechar la madera, el mangle. Esta es una manera, por ejemplo, Eduardo, de un país verde y productivo. Suena una frase muy cliché, sí, ¿no? Pero es auténtico. Totalmente. Ahí, por ejemplo, estamos demostrando que la veda del cangrejo, que es ejemplar a nivel mundial de cómo se maneja en el Ecuador, combinado con unos planes de manejo ambiental, puede coexistir la explotación de un recurso con la generación de empleo. Entonces, efectivamente, trabajamos de la mano con el Ministerio de Pesca, con el viceministerio, sobre todo con Andrés Arias, en la preservación de estas concesiones de cangrejeros y concheros. Importante decirte que deforestar una hectárea de manglar equivale a una multa de $89,000. Bueno. No es poca cosa. No es poca y cosa. Se han implementado y se han hecho procesos administrativos para eso. Así que han habido algunas reuniones en estos 80 días y estamos trabajando y espero que ellos estén contentos con lo que estamos haciendo. Una más de mi parte y es rápida, Gustavo, para darle paso a los amigos. El presidente Obama tenía una aspiración. Él dijo que él pretendía en el 2013 tener 50% de carros híbridos eléctricos en las carreteras de los Estados Unidos. No lo logró, pero todos sabemos que el anhídrido carbónico, que el CO2 de los carros genera lo que genera para la salud y para el ambiente y para cuál. Quizás hay alguna idea tuya, que eres un hombre que sabemos. Madrid, por ejemplo, no permite entrar a los taxis que no sean híbridos o eléctricos al centro de Madrid. ¿Hay alguna idea para poder manejar esto? Porque realmente en los últimos días he visto sobre todo buses botando ese CO2. Dicen ellos que es el diésel malo. No lo sé. Pero ¿hay alguna idea al respecto, Gustavo? Sí, efectivamente. Ahora, la buena noticia es que Biden acaba de también hacer un anuncio, el presidente Biden de Estados Unidos, que para el 2030, o sea, el 2030 está a la vuelta de la esquina realmente. No sé si suena un poco lejano, pero
pero pasa rápido el tiempo. Para el 2030, él espera haber creado políticas públicas que haga que el 50% del parque automotriz, de venta del parque automotriz, no estoy hablando de los autos del Estado, que venta del parque automotriz de todo Estados Unidos, el 50% sea eléctrico. Entonces, pero no solo eso, Eduardo, para el 2050 van a ser carbono neutral, toda la comunidad europea, todos los países de Europa para el 2050 también van a ser carbono neutral. Jinping de China dijo que para el 2060. Eso moviliza, Eduardo, billones de dólares en pro de la conservación. Porque no es que te están diciendo voy a hacer todo orgánico o voy a hacer todo. Lo que dicen es, yo contamino 100, ahora voy a contaminar 80 o 60, pero ese 60, cuando te comprometes a hacer carbono neutro, lo que tienes que hacer son comprar bonos de carbono. Y adivina cuál es el país con mayor megadiversidad del mundo, o entre los de mayor megadiversidad del mundo. Ecuador. Entonces, efectivamente, en el gobierno del encuentro estamos trabajando en la creación de cuerpos jurídicos que nos permitan captar esa movilización de fondos para que esos países nos giren recursos económicos a nosotros para compensar sus emisiones. Entonces, hay que verlo como una oportunidad económica, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro patrimonio es rico en naturaleza. Es hacerlo realmente sustentable y sostenible. Tienes toda la razón. Y cuando se habla de sostenibilidad, tiene que ver también el tema económico, Gustavo. Tienes toda la razón. Ramiro Cepeda. Gustavo, buenos días. Probablemente educar a la generación de los 30 para abajo no sea necesario porque tienen una conciencia bastante clara de la salud ambiental, de proteger la naturaleza. El problema es de los de 30 para arriba. Estoy haciendo un margen que puede ser años más, años menos, pero por ahí yo lo veo. Tengo hijos muy conscientes que manejan sus negocios tomando en cuenta todas estas variables, pero veo gente que no lo hace. Hablar de que el mundo está haciendo políticas públicas para 10 años después, cuando de no hacerlo, el calentamiento global, todos los deterioros de la naturaleza, va a generar en el mundo 300 millones de pobres, es un poco tarde. Este tema se va a discutir en Naciones Unidas en un mes, 2 meses. Yo creo que las políticas universales, públicas universales, tienen que ser a menor plazo, porque el mundo estamos viendo que responde de una manera drástica a este tipo de contaminación. En Ecuador, adquirir este tipo de conciencia es complejo, porque el empresariado no la tiene en su gran mayoría. Y hay otra gente, y esta gente en algunos casos no entiende de otra manera que no sea bajo la aprehensión de una sanción. ¿Cómo conciliar todo esto, la necesidad de la naturaleza y las políticas públicas sanas, ministro? Sí, mira, me parece que has hecho un resumen impecable de la radiografía de lo que ocurre en Ecuador y en el mundo. Sin embargo, déjame ver el vaso medio lleno por un minuto en Ecuador. Fuimos el primer país que le dio derechos a la naturaleza en el mundo. El 20% de nuestro territorio son áreas protegidas. El 13% de nuestra zona marina son reservas marinas y estamos en un plan de expansión. Somos el país que mayor plástico PET recicla per cápita en el mundo. Somos modelo en el reciclaje de neumáticos usados. En fin, hay una serie de cosas en las que somos buenos, pero que nadie o no los hemos encapsulado o no nos las creemos que somos buenos. Por ejemplo, esta es una cifra que me animo a decirla y voy a ser un poquito conservador para que nadie me pueda traer números que me achaquen por haberme equivocado. Pero yo te aseguro que la industria de reciclaje en el país es superior a los 500 millones de dólares. Superior. Eso hace que tengamos un clúster de sostenibilidad que nadie lo ha empaquetado.
Entonces, el haberle cambiado el nombre a Transición Ecológica por decisión del presidente Lasso, nosotros antes éramos Ministerio de Ambiente, Agua, ahora somos Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, nos da una investidura para ser verticales y horizontales en esta transición. Y efectivamente, los menores de edad, como tú dices, algo más, algo menos, ya está indexado. Tú hablas con cualquier padre de un hijo que va a estudiar y dice, sí, no, está en carrera de arquitectura, está interesado en ingeniería ambiente, está viendo una carrera sostenible. O sea, el porcentaje de chicos que quieren estudiar eso o inclusive que están empezando en la fuerza laboral ya, le empiezan a meter, le empiezan a indexar estos conceptos. Y son quizás los de nuestra generación, los que estamos en el sector productivo, en mi caso en el sector público, hemos entendido que es rentable para las empresas y hay sendos estudios. Por ejemplo, si tú te pones a medir, la huella de carbono de una empresa, los estudios dicen que te vuelves entre 15 y 22% más rentable en esos recursos. Así que, sí, yo quisiera también no decir 2030, sino menos, y quizás te cuento otra cosa que anunciamos la semana pasada. Ecuador pretende reducir al 2025 el 20% de su huella de carbono. Eso es un plan muy ambicioso. Los empresarios que nos escuchan, que pues aquí siempre hay una audiencia muy selecta, a veces queremos hacer transformaciones empresariales, te demoras muchos años también en las empresas, en el sector privado, cuando todo depende de ti. Ahora imagínate en el sector público, ¿no? Correcto. Así que este tema... Ministro, adelante. Usted citó algo sobre el reciclaje y quiero puntualizarle porque es un tema que lo he venido siguiendo. Yo veo la voluntad de muchos negocios de separar la basura de toda su naturaleza, pero a la hora de que viene la autoridad, quien presta el servicio, a recolectar la mezcla, ¿qué carambas pasa? Sí, sí, hay un poco de lo que se conoce el lavado verde, ¿no? o greenwashing también, en la que hay algunos que hacen eso. Te mencioné que somos ejemplo en neumáticos, te mencioné que somos ejemplo en plástico. En los próximos días estamos sacando un acuerdo ministerial para que todas las baterías, más allá de que sí se reciclan, pero que tengan un marco jurídico de responsabilidad extendida del productor, se llama el REP, ¿no? Y estamos trabajando lo mismo en Tetra Pak. Pero sí, hay algunas personas que una vez que clasifican y luego en la cadena lo mezclan, pero como te dije hace un rato, ¿no? Soy optimista por excelencia, soy de los que me gusta ver el vaso medio lleno y prefiero trabajar con los con y con los contra. ¿A qué me refiero? A los con los que están reciclando, no en contra de los que están mezclando. Y cada vez somos más, ¿no? Cada vez somos más, pero estamos haciendo política pública sobre eso, trabajando en esto, en agua, tratando de hacer política de transición energética, política de transición de la matriz vehicular, pero tomarán sus días, ¿no? Sus tiempos. Quintana, por favor. Gracias, ministro. ¿Cómo le va? Hoy, la semana anterior con preocupación chequeábamos el informe de los técnicos de la Organización de las Naciones Unidas sobre cambio climático. La pregunta es justamente, ¿cómo hacer? Veíamos con bastante expectativa este cambio de denominación, la cartera de Estado que usted dirige, el tema de aquel concepto de transición ecológica. Decía Ramiro Cepeda, ¿no?, que hay estas cuestiones que son dispares o que a veces uno no las termina de entender en lo que tiene que ver con el compromiso de autoridades de los gobiernos locales que desconocen a veces hasta el contenido, el alcance de los ODS, por ejemplo, algo en lo cual usted ha trabajado toda la vida, pues no, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La pregunta es entonces, ministro, básicamente, ¿qué está liderando su cartera de Estado para ir como país, como Estado, como Ecuador, en esa línea de cumplir
lo planteado en el Acuerdo de París, algo que está precisamente las Naciones Unidas bastante preocupados. Sí, debo decirle que el presidente Guillermo Lasso es un entendedor, entiende perfectamente que necesitamos un país verde y productivo. El presidente Lasso me ha manifestado que la conservación será un eje también priorizado en el tema de producir más. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que critica ciertas cosas en la actividad productiva, pero son personas que pudieran estar, digamos, con la comodidad de sus 3 comidas, bajo un techo, sin mayores dificultades. Entonces ahí sí es muy fácil ser ambientalista extremo y no querer ciertas actividades productivas. Efectivamente, el 21 de septiembre estaremos en las Naciones Unidas con el presidente Lasso y ahí habrá un mensaje importante y categórico alrededor de la política pública que está implementando el Ecuador en el gobierno del encuentro para alinearnos con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos que nos permitirán llegar al 2030, ojalá, Dios mediante, con menos de 1.5 grados de temperatura de incremento. Para los que nos escuchan, llegar con más grados de temperatura, ¿qué quiere decir? Que si había un cultivo determinado, la papa se cultiva a 1000 metros sobre el nivel del mar, que es donde tienes la infraestructura de riego, carreteras, etcétera, etcétera, ahora ya no la puedes cultivar ahí. Tienes que irte a 2000, ¿verdad? Porque es muy caluroso ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que el país tiene que hacer infraestructura, carreteras, sistemas más arriba. Ahora, los que están más abajo, hay un informe que dice que algunas ciudades nos vamos a inundar en caso de ocurrir eso. Entonces, hay una política pública, y me anticipo en decir que en los próximos días vamos a lanzar un pacto nacional por la transición ecológica. ¿Qué es transición ecológica? Transición ecológica es movimiento, y es ir de un estado a otro. La transición es romper el status quo. Así que esta política nos permitirá trabajar de manera transversal con todos los ministerios para que inserten políticas públicas de transformación ecológica o transición ecológica. Algunos ejemplos. El Ministerio de Vivienda aplicará conceptos de viviendas ecológicas, aislamiento de temperatura, ubicación para utilización natural, paneles solares, equipos de flujo de agua. Con el Ministerio de Educación, también con María Brown, estamos trabajando en el incremento, en el fortalecimiento de la educación ambiental. Por ejemplo, en CERCOP firmamos un convenio para hacer mesas técnicas para las compras públicas del Ecuador, que es un monto en billones de dólares, también sea ecológica. Entonces, este concepto de transición ecológica nos da una transversalidad auténtica de acelerar ese cambio. Pero qué bueno, qué bueno. Este es un anuncio importantísimo, y sobre todo estamos generando información ya 21 de septiembre, entonces el presidente Lasso y el ambiente, pues precisamente aprovechando este foro, es lo que decíamos, el foro de las Naciones Unidas tiene que ser aprovechado para analizar, para discutir este tipo de temáticas que son... Y el tema del virus, Alberto. Pero claro, por un tema de la pandemia, pero también esto del cambio climático. Y algo último antes de ir, Javier Segarra. Este tenemos el premio Latinoamérica Verde. Anualmente estamos acostumbrados a verlo a usted. Exactamente por el hecho de estar en el ministerio, cargado, aquello va a estar presente. ¿Cuál va a ser la dinámica de manera rapidita, ministro? Sí, permítame decir, ya le respondo brevemente eso. Mientras lo escuchaba, me acordaba, el presidente Lasso también ha confirmado su presencia al Pacto de Leticia. El Pacto de Leticia es un pacto entre 7 países amazónicos para proteger la Amazonía. Su presencia ahí. El presidente Lasso también ha confirmado su presencia en Glasgow. Glasgow es la COP26, que es la organización de mandatarios que se reúnen por algunos días para discutir la política pública. Escocia, ¿no? Entonces, claro. En Escocia, efectivamente. Entonces,
el cambio de nombre a escasos 9 días, esta política pública de responsabilidad extendida del productor, este aceleramiento con las transiciones, la asistencia a Glasgow, la asistencia al Pacto de Leticia. El 21 de septiembre van a hacer algunos anuncios, el presidente anunciará algunas cosas alrededor de cambio climático. En los próximos días lanzaremos el Pacto Nacional Interministerial de Transición Ecológica. Entonces, realmente tenemos un gobierno verde y productivo, o productivo pero verde. En relación a la pregunta que me hace de Premios Latinoamérica Verde, pues yo tuve que renunciar a todas mis actividades privadas. Okay. Y eso está en manos de José Javier Guarderas. Él es el CEO, el gerente general encargado de sacar todas las actividades adelante. Así que sí, hoy se inaugura la Semana de la Sostenibilidad liderada por Premios Latinoamérica Verde, y hay pues algunas cosas, ¿no? Ahí alrededor de ese gran evento que lo que pretende es visibilizar los emprendimientos verdes de América Latina. Le estamos dando seguimiento. Javier, por favor. Tenemos 8 minutos, Javier. Vamos rápido para tu pregunta y la de Jaime. Alberto, sí, solamente una preguntita al ministro. Lo de la economía circular, como que todavía no terminamos de entender los sectorianos, y esa diferencia que hay contra la economía violeta, la economía verde. La verdad que hay que tomar conciencia y un poco ir dirigiendo en ese sentido esos conceptos que suenan hasta medio raros a veces para algunos, pero que defender al planeta, ¿no? Sí, Javier, y si minutos todavía, siempre me gusta explicarlo de manera muy sencilla y clara. La naturaleza es, digamos, si lo comparáramos con una empresa, es el equivalente a una gran bodega donde está la materia prima y van a hacer lo que sea, un empresario, ¿verdad? De la bodega sale la materia prima para fabricar algo. La naturaleza es lo mismo, es una gran bodega, por eso se llama patrimonio. Ahí está lo que sacas, ¿verdad? Tu activo, si no le llamamos lo activo, ¿ok? Sacas todos los días para, a los que nos escuchan, miren alrededor suyo, 360 grados, todo lo que ven viene de la naturaleza, todo. Entonces, hace 2 décadas eran modelo los países que sacaban de la naturaleza, producían y enterraban muy bien sus recursos en un relleno sanitario. Eso era modelo. Pues hoy es obsoleto porque entendieron que los recursos de la naturaleza se agotaban. Eso que acabo de escribir, de sacar de la naturaleza, vender, enterrar, se llama economía lineal. Economía circular es sacar de la naturaleza, vender y en vez de enterrar, hacer un círculo y volverlo a indexar en la fábrica para ya no pedirle a la que nos dimos cuenta que se acaba. Entonces, esa política pública de economía circular es la que estamos impulsando, Javier, y que la ciudadanía poco lo tengamos todos más claros, entendamos sus beneficios, entendamos que los empresarios van a ganar más recursos y que es la única forma de garantizarle los recursos a nuestra siguiente generación. Gracias, ministro Eduardo. Gustavo, ¿cómo vas? A ver, la gente te saluda desde acá. Mira, tengo una sola pregunta, y es que si bien es cierto el ministerio que tú tiene que coordinar justamente con instancias del gobierno, hay o se prevé tratar de incentivar el uso de carros eléctricos, pero si bien es cierto el arancel es cero, pero hay una serie de tributos adicionales que no se han puesto en cero, por ejemplo el honor, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer desde el punto de vista del ministerio para que se incentive justamente la compra de estos vehículos? Sí, bueno, 2 cosas. La una es que efectivamente tenemos que trabajar en algunos otros incentivos para que la gente se motive a comprar esos vehículos por baratos, básicamente, no solo por la conciencia ambiental. Y estamos trabajando en una propuesta para Comex para que considere eso. Pero lo otro más importante que también estamos trabajando es, bueno, llegan los aquí, pero no tienes una red de abastecimiento de electrolineras. Entonces estamos trabajando con unas empresas europeas que nos han hecho una propuesta de implementación de una red
de electrolineras para que puedas pues, viajar Quito-Guayaquil y puedas llegar con la autonomía correspondiente, ¿no? Pues te puedes ir Guayaquil-Salinas o Quito-Esmeraldas o Quito-Manta, porque si no tienes una autonomía suficiente, no vas a tener dónde caer en la mitad. Entonces, es un poco de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, estamos trabajando en esas dos vías que te menciono. La una es, estamos elaborándole una propuesta a nuestro al COMEX para que considere algunas cosas alrededor de eso. Estoy seguro que la van a coger porque ya hemos visto lo gente, lo ágil y cómo entendió mi colega Julio José Prado este tema. Y el otro tema es en la red de electrolineras que también estamos trabajando, a pesar de que es un poco competencia del Ministerio de Energía. Entonces, como se dan cuenta, estamos transversalmente trabajando con todos los ministerios en el que hemos entendido todos que debemos cuidar nuestros recursos para las siguientes generaciones. Mi querido Gustavo, agradecerte tu amabilidad y gentileza con nosotros. Clarísimo. Deseamos suerte, seguiremos conversando y todos estamos remando en el mismo barco para tener un mejor nivel de ambiente en el Ecuador y en el mundo, para poder vivir mejor y más, y que sea además sostenible y sustentable. Un gran abrazo, querido. Gracias, gracias, querido Eduardo. Un abrazo y estoy a las órdenes las veces que me permitan estar con ustedes. Un gran abrazo.